Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. ¿Qué tal, criaturas de la noche? Sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, ciencia ficción, fantasía y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Y bueno, antes de iniciar nuestra habitual reseña, felicitamos hoy en su día a todos esos señores que decidieron asumir el gran reto de ser padre. ¿Y por qué un reto? Porque no es nada fácil ser padre, encargarse de menores de edad, encaminarlos hacia un sendero que les pueda ayudar mucho y por supuesto por todos los obstáculos que puede sortear la paternidad. Pero obviamente hoy en este día felicitamos a tanto padres biológicos que asumen esta función, como también padres que no son biológicos, pero que cuidan a otros infantes y que terminan transmitiéndole ese cariño o amor que les pudo haber hecho falta a estos chicos. También felicidades a esos padres y también a padres solteros que por alguna razón no cuentan con su pareja y deciden sacar adelante a sus hijos. Todos ellos felicitaciones, excepto a esos genitores que solamente dieron vida, pero se largaron y ya no se hicieron cargo de esos chicos. A esos no, a esos la única manera de festejarlos es regalándoles una demanda de pensión alimenticia porque no hay que dejarse. Y bueno, pues justamente el tema de hoy tiene que ver con la paternidad. Un tema que vamos a analizar a través de una obra literaria que el escritor J.R. Espinosa nos hizo el favor de concedernos una copia. Y bueno, le agradecemos también al autor J.R. Espinosa, un gran escritor que ha ganado premios y que ha ganado convocatorias tanto de creación de cuento como de novela fantástica, y a ella le mandamos también saludos y también felicitaciones porque se estrenó como papá. Y bueno, pues es que también una obra literaria puede ser inspirada por situaciones también personales, pero que esas situaciones personales nos ayuda a acercarnos también de manera general a otros, en este caso, lo que viene siendo la paternidad. Entonces, empecemos con la reseña de Nominis Patris, Paternidad y otras quimeras del autor J.R. Espinosa. ¿Quién diría que este pequeño libro nos pudiera compartir grandes textos? En este caso, se trata de una compilación de cuentos, en su mayoría de ciencia ficción, de fantasía y también uno que otro relato que también es de horror y de humor negro, que lo que tienen en común, a pesar de la diferencia de las tramas, viene siendo el tema de la paternidad. Sí es cierto, cuando hablamos de paternidad, no estamos hablando de padres biológicos, es decir, los mentados genitores que solo conciben vida, ya que la paternidad no es algo biológico, sino más bien una función que se ejerce en la cuestión de hacerse cargo de la educación y la protección de un ser vulnerable y que, bueno, parte de esta educación es encaminarlo a convertirlo en un ciudadano que pueda contribuir a la sociedad y que pueda cumplir con sus propias expectativas. Bueno, la paternidad, lo que podemos dejarlo así en pocas palabras, es una función, no necesariamente algo biológico. Y relacionado con este libro es que va a haber cuentos en los que no vemos la figura explícita del padre, pero vemos la función paterna y también los diferentes rostros de la paternidad, ya que usualmente podemos relacionar la paternidad con alguien protector, con alguien que educa, alguien que enseña disciplina, alguien que saca adelante a una familia, pero a través de este libro vamos a ver diferentes facetas del padre, desde el padre protector, el padre abusivo, el padre perverso y también el padre que puede frenar a un hijo que puede cometer algo ilícito o algo ilegal. Entonces, bueno, a través de este libro vamos hablando de las paternidades y por supuesto vamos a hacer reseña y análisis de algunos cuentos que me parecieron geniales. La mayoría de estos cuentos me encantaron, pero vamos a seleccionar solamente algunos
para poder abordar el tema de la paternidad. Vaticinio fue uno de mis relatos favoritos, que toca temática del horror sobrenatural, pero en relación a la paternidad, a través del cuento de Vaticinio, hablamos de el miedo a la paternidad. A través de este cuento vemos que el protagonista principal, un hombre que se estrena como padre de su primer hijo, descubre que su pequeño tiene un misterioso don que le permite predecir la muerte de otras personas. Cada vez que el bebé pronuncia el nombre de alguien, esa persona muere de una forma trágica, ya sea en un accidente o por una enfermedad. Por lo tanto, el padre teme que este hijo pueda pronunciar su nombre. No hacemos spoiler, pero a través del análisis de este cuento podemos abordar el miedo también a la paternidad, ya que estamos hablando de que el hijo pueda eliminar o erradicar al padre. Y bueno, esto es algo que también podemos trasladarlo a la realidad y que puede ser algo temeroso, el hecho de que se comprende, ¿no? El miedo también a la paternidad, porque no se sabe de quién vamos a ser padres. Si vamos a ser padre de un niño al que se va a pegar a nosotros, o todo lo contrario, que nos puede provocar la muerte. Entonces ahí abordamos también parte del miedo a la paternidad. En el cuento del don encontramos a una persona que tiene la habilidad sobrenatural de provocarle la muerte a otras personas sin la necesidad de asesinarlas, sino que simplemente el tocarlas, como si fuera la maldición del rey Midas, el tocarlas les provoca la muerte, y que lo peor de todo, este hombre se va a asumir como presidente de la república. En este cuento hablamos de el reto del padre, como en el relato anterior, de asumir ser padre de alguien especial y muy peligroso, y que aquí hablamos de una paternidad que se acompaña hasta el final de los días, pero que también se puede ser padre de un monstruo. La última Navidad se me hizo un relato algo triste, y la verdad sí es un relato muy acojonador. No es un relato de fantasía, pero sí un relato que refleja la realidad también de Latam, o incluso también aquí de México. En la última Navidad hablamos de una escena que se desarrolla dentro de una celda de prisioneros, en donde uno de los presos es un padre de familia que la razón por la que está ahí tiene que ver por el amor a los hijos. Es cierto que cuando ustedes lean este cuento, hablamos de una paternidad algo perversa, por la cuestión de poder cometer un crimen por amor a los hijos. Y que bueno, pero que también nos plantea hasta qué grado puede llegar un padre con tal de demostrarle el amor a sus hijos y poderlos cuidar. Hablamos también de un padre protector, aunque termine pues violentando la ley o faltando a algún reglamento de la sociedad para poder proteger a los suyos. Es un relato algo muy acojonante, y bueno, pues también que se lo recomiendo, porque es una escena muy adolecedora, porque también habla del dolor también de ser padre. Ya habíamos comentado anteriormente, no sabemos de quién vamos a ser padre, y que en este relato nos puede tocar un hijo que en realidad no nos ama, y que por el amor que se le puede tener a este hijo se puede cometer hasta las peores locuras, o en este caso un crimen. Turistas del tiempo, ya hablamos de un relato de ciencia ficción que tienen que prestar mucha atención, porque este relato tiene continuación en otros textos también de este mismo libro. Aquí hablamos de un mundo futurista en donde es posible viajar en el tiempo, pero se vende como si fuera un paquete de viaje. Por lo tanto, los turistas que deciden viajar en el tiempo tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder llegar a hacer esto, porque si llegaran a faltar una de estas reglas, pues bueno, uno de los peores castigos no es una multa, ni es un arresto, ni es un asesinato, sino un destino todavía mucho peor. Aquí es uno de los relatos donde no vemos a la figura del padre explícitamente, pero sí vemos una función, un padre que castiga, un padre que puede llegar a cometer una atrocidad con tal de mantener o contener a los hijos para que no cometan algo ilícito, que esto se puede ver reflejado a través de una autoridad, pero una autoridad que también puede llegar a ser muy cruel. En el relato de Walda hablamos también de una paternidad perversa, en este caso inclinada hacia lo antisocial. En el relato de Walda, un hijo regresa a casa, ahora sí como si fuera el hijo pródigo, pero este hijo pues se pasó de lanza porque cometió varios delitos y lleva a una nena en la casa para que pueda resguardarse, pero al tiempo que dentro de la familia se trata como de indagar qué fue lo que orilló a que el hijo regresara a la familia. Y bueno, pues aquí vemos una paternidad
pero pues ahora sí completamente desviada, y algo que también representa la TAM, un padre que no asume una responsabilidad, no en la cuestión de cuidar a los hijos, porque el personaje sí cuida, pero no la forma como lo esperaríamos, ¿no? Como alguien que trabaja, que de sol a sol, o que se esfuerza para sacar adelante a su familia, sino vemos más bien a un sujeto irresponsable que comete todo tipo de delitos, y bueno, tiene a la niña, pero aún así no crean como que se apega mucho a la ley. Hablamos ese tipo de padres que no se apegan a la ley, que desafían a la autoridad, no buscan serse responsables y aún así se atreven a tener un hijo en el mundo. El relato del domador es un relato de fantasía en donde en un circo los animales en realidad no son lo que aparentan. En este relato también son de los cuentos que no aparece la figura explícita del padre, pero sí una representación simbólica. En este relato del domador hablamos de esos padres abusivos que se aprovechan de sus hijos para sacar un beneficio personal, sin importar que sus hijos estén sufriendo o estén agonizando, no le interesa. Hablamos de una paternidad en donde no hay un amor, no hay un vínculo, sino que se utiliza, en este caso no son hijos así explícitamente, no son hijos biológicos, pero que desgraciadamente nos refleja ese tipo de realidad donde tanto hijo biológico como no hijo biológico se pueden utilizar simplemente para un beneficio muy personal. Y bueno, pues hablamos de una paternidad también perversa, pero en este caso una paternidad donde se usa pues ahora sí al hijo como si fuera un objeto para llegar a un fin. Las blancas mueven primero. Es una relación entre la paternidad y la muerte. En este relato, un hombre está en sus últimos días y tiene que jugar ajedrez con la muerte para ver si le concede más tiempo de vida o se lo puede llevar. Y bueno, esto es un tema muy sensible, ya que el hecho de asumir la paternidad también se asume una muerte, ya que de manera metafórica el hijo es el que puede continuar con el legado del padre a través de su nombre, es decir, el apellido es el que lo transmite a otros y es una forma de legado, así como ese padre que muere a final de cuentas también transmite su nombre de generaciones atrás. Asumir la paternidad también es asumir algo mortífero, asumir algo que se nos puede extinguir ya la vida, y bueno, pues es un excelente relato. Otro de mis relatos favoritos es El Proyecto, que se trata de un relato de ciencia ficción y también principalmente distopía, ya que la raza humana trata de extenderse y colonizar otro planeta, y para esto tratarán de erradicar a unas criaturas que son los verdaderos habitantes de este mundo, con tal de arrebatarles sus recursos y su propio planeta. Y bueno, y la manera que lo hacen es que a través de experimentos con gemelos crean una especie de híbrido entre ser humano y animal que puede ser controlado por los gemelos, y que estos servirán para poder combatir contra, bueno, sería injusto decir combatir cuando en realidad se trata de arrebatarles algo que les pertenece por ley a estas criaturas, que es su propio planeta y sus recursos. Y bueno, pues aquí también vemos una especie de paternidad en donde trata de arrebatar, trata de abusar, en donde este tipo de paternidad se asume como un ideal, sin importar que trata de destruir o de arrebatarles a otros. Varios de estos relatos es la continuación de Viajes en el Tiempo, como si fuera no una novela, pero sí el mismo evento, que en este caso Viajes en el Tiempo, pero desde diferentes puntos de vista de otros personajes, ya tanto como los agentes, como las personas que han desafiado las reglas dentro de los viajes en el tiempo. Y bueno, pues aquí les invito otro viaje que viene siendo Paternidad y otras quimeras. Un libro de cuentos que reúnen relatos sobre la paternidad, que nos aborda diferentes facetas de ser padre, tanto el miedo a la paternidad, padres perversos, padres abusivos, padres ausentes, padres amorosos, que están hasta el final de los tiempos y sin importar el riesgo que implica cuidar a un hijo. Y bueno, es interesante este libro porque les comento, a partir de los relatos de fantasía o de ciencia ficción, es interesante ver cómo se retrata este tipo de paternidades, ya que no solamente hablamos de una, hablamos diferentes rostros. Y bueno, pues felicidades al escritor J.R. Espinosa por traer al mundo, por haber dado vida a este libro que es como otro hijo. Yo creo que también los escritores también llevan a cabo esta función de paternidad, pero muy metafórica, ¿no? Como darle vida a un libro que va a ser un legado para la humanidad. Y bueno, pues aquí recomendamos este libro de un padre y un escritor. Y bueno, pues un gran autor que ha tenido reconocimientos y también un gran padre. Así que bueno, pues qué mejor regalo para el Día del Padre
que puedan regalar un libro. Yo creo que la verdad está genial para que se lo puedan darle a su jefe. Bueno, pues en dado caso que sus papás sean fans de la ciencia ficción y de la fantasía, esta es una muy buena opción. Y bueno, pues hasta aquí, criaturas de la noche. No me voy sin antes decirles: descansen en paz.